¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Eh, pues yo soy José Luis del Real y pues soy, como pues me presento, José Luis del Real, licenciado en diseño gráfico con estudios de posgrado en comunicación y 8 años de experiencia en docencia en temas de discurso y retórica. Y bueno, he logrado condensar en pues en una sesión introductoria lo que es la retórica y la argumentación visual y hablada, ¿sí? La retórica pues es una disciplina transversal. Esto quiere decir que eh, es propia o es abordada por múltiples disciplinas. Puede ser la arquitectura, puede ser la medicina, puede ser eh, las ciencias jurídicas, el diseño, las artes, ¿sí? La retórica está inmersa o es transversal a todas ellas, a todas aquellas disciplinas y a incluso muchas otras más disciplinas, ¿no? A distintos campos de conocimiento que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje. Este lenguaje puede ser hablado, el lenguaje puede ser escrito, puede ser visual, ¿sí? Puestos al servicio sobre todo de una finalidad persuasiva, ¿no? La retórica es una disciplina cuya principal finalidad es la de persuadir a nuestra audiencia, convencer a nuestra audiencia, que nuestra audiencia se ponga en común con nosotros, ¿no? De ahí encontramos la raíz de la palabra comunicación, ¿no? Comunicación es una palabra con raíz latina, ¿sí? Comunicare, que quiere decir poner en común, ¿no? Entonces la retórica busca poner en común a mi persona, yo como orador, ¿sí? Con la audiencia, ¿sí? Que la audiencia se ponga en común conmigo, que las opiniones de la audiencia entren en común conmigo, ¿no? También la retórica tiene una finalidad estética, ¿no? La retórica la podemos visualizar o la podemos percibir en la narrativa, en la literatura, en el cine, ¿no? Incluso en sus formas populares, ¿no? En el cómic o en la telenovela, ¿no? Ahí vemos que hay algunos tropos o formas retóricas muy bien reconocibles, ¿no? Como la del villano, la de la damisela en apuros, y entre otras formas y tropos que son reconocibles, que forman parte, ¿no?, de la retórica, ¿no? Pues estas finalidades son añadidas a la finalidad comunicativa, ¿sí? Eh, Podríamos decir que la retórica es el ars bene dicendi, o el arte del buen decir, ¿sí? Y bueno, podemos hablar acerca de algunas estrategias retóricas para persuadir a la audiencia, ¿no? Básicamente la retórica es un conjunto de reglas o estrategias que nos permiten persuadir a la audiencia, ¿sí? Y pues para ello, ante todo nos servimos del discurso persuasivo, ¿no? La gran mayoría de los discursos, ya sean verbales, visuales, paralingüísticos, pues son persuasivos, ¿no? Buscamos más que nada persuadir a nuestra audiencia, buscamos convencer a nuestros y a nuestras interlocutores, ¿no? A menudo buscamos un cambio en nuestra audiencia, ya sea de conductas o de pensamiento, y eso es precisamente lo que significa la persuasión. Y para ello utilizamos el proceso persuasivo, que bueno, consta de 5 pasos. Este proceso persuasivo es utilizado en ventas, en publicidad, en la comunicación política, en la comunicación jurídica, ¿sí? En diversidad de campos en los que se establece un acto comunicativo. En primer lugar, para lograr el proceso persuasivo, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra audiencia comprenda, ¿no? Entonces el primer paso va a ser la comprensión, ¿sí? La audiencia debe percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo, ¿no? La audiencia entonces lo primero que tiene que hacer es comprender lo que yo le tengo que decir. Entonces debemos tener un marco de común, de referencia, ¿sí? Debemos compartir en primer lugar un mismo código, un mismo sistema de signos que nos permita comunicarnos, ¿no? En este caso el lenguaje español, ¿no? Las palabras que componen el lenguaje español nos permiten tener un cierto grado de comprensión, ¿no? También el cierto grado de conocimiento nos permite tener un grado de comprensión mayor, ¿no? Si yo hablara a una persona, pues, digamos, a
no quiero ser adultocéntrico, pero si yo hablara con unos niños menores de unos 4 o 5 años utilizando ciertos vocabulario, quizás me sea un poco más complicado comunicarme con ellas y con ellos, ¿no? Entonces la comprensión es el primer paso para lograr el acto persuasivo, ¿no? Pero el segundo paso es el del interés, ¿no? Debemos lograr que nuestra audiencia se interese en lo que le estamos diciendo, ¿no? Generar en la audiencia el deseo de dirigir su atención hacia algo o alguien que lo atrae o lo inspira curiosidad. El interés es importantísimo, por ejemplo en publicidad, ¿no? Lograr que las personas se interesen en el producto que yo les quiero vender. Y también en la propaganda, ¿no? Lograr que las personas se interesen en la idea que yo le quiero insertar, ¿no? Por ejemplo, la propaganda en una campaña de concientización sobre el uso del agua. Entonces, pues tendríamos que buscar el interés en la audiencia para que se interese en ese problema del agua, por decir algún ejemplo, ¿no? El tercer paso para lograr el proceso persuasivo es el acuerdo, la convención, ¿no? Hacer un acuerdo entre orador y audiencia, ¿sí? Acordar, ahora sí, convenir en algo, ¿no? Debemos lograr que el espectador alcance una coincidencia de opinión con nosotros, ¿sí? Ahí yo creo que es el meollo o la parte medular del acto persuasivo. Lograr esa convención, lograr que convengamos en algo, ¿no? Que tengamos un acuerdo, ¿sí? El cuarto paso del proceso persuasivo es importante también y es el de la memoria, recordar, ¿sí? De nada va a servir el acto persuasivo si nuestra audiencia no recuerda lo que le dijimos, ¿no? El impacto de la audiencia debe ser tal que fácilmente pueda traer a la memoria algo percibido, aprendido, conocido o retener algo en su mente, ¿no? Entonces, la memoria es también un acto o es un paso muy esencial en el acto persuasivo. Y finalmente, el quinto elemento de todo el proceso persuasivo va a ser el de actuar o usar, en el caso de los temas publicitarios, ¿no? Usar el producto que le estoy promocionando o actuar, ¿no? Actuar en consecuencia. Si he percibido o he estado presenciando una campaña para concientización sobre la racionalización del uso del agua, entonces yo en consecuencia debería actuar y, por ejemplo, buscar las fugas, tratar de ahorrar agua, dejar de comprar agua en un artículo de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya estaríamos actuando, ya lograríamos que nuestra audiencia actúe en consecuencia al acto persuasivo que yo le he estado implantando en todos estos 5 pasos previos, ¿no? Con mucho gusto les puedo compartir esta presentación, si así lo requirieran, ¿sí? Porque me veo que es muy pequeña, se ve muy pequeña aquí en la pantalla, ¿no? Luego tenemos la estructura para la argumentación. Bueno, ahí le dejé visual, recuerden que soy profesor de diseño gráfico, ¿sí? Pero también podemos decir que esta es una estructura para la argumentación verbal también, ¿no? Verbal, visual son equivalentes, son términos equivalentes. Adelante, doctor. ¿Es la misma argumentación que persuasión? Persuadimos mediante argumentos, ¿sí? Logramos persuadir mediante la argumentación, ¿sí? ¿Podría ser entonces sinónimos en una plática como esta? Quizá no podríamos decir que son sinónimos. La persuasión es lograr que alguien convenga o que alguien actúe de acuerdo a lo que yo requiero. Y para lograr esa persuasión, yo utilizo un ciertos recursos llamados argumentos. ¿De acuerdo? Los argumentos son aquellos elementos o aquellas armas o aquellos conceptos que yo utilizo para lograr persuadir a mi audiencia, ¿sí? O sea, la cosa sería que se puede argumentar sin persuadir. Se puede argumentar sin persuadir, ¿sí? De hecho, pues sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Tratas de argumentar y ganar tú un debate, no logras hacerlo porque, bueno, hay ideas preconcebidas en buena parte, en buenos sectores de tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, una interlocución, un debate entre, pues, una persona de izquierda que busca convencer a su familia de derecha, pues no va a batallar bastante, ¿no? Por más argumentos que les presente, ¿sí? Pero bueno, ahí la belleza y lo bonito del debate, ¿no? Bueno, tenemos que la estructura para la argumentación visual o verbal la podemos dividir en 3 partes, ¿sí? O más sencillo de explicarlo, podemos decir que hay 3 tipos de argumentos, ¿sí? Hay 3 tipos de argumentos que yo puedo utilizar para persuadir a mi audiencia.
Primero están los argumentos basados en las emociones, ¿sí? Utilizando la terminología clásica de Aristóteles, es el pathos, ¿sí? Luego tenemos los argumentos basados en el raciocinio, en la evidencia, en la lógica, ¿sí? Los que llamaríamos los argumentos basados en el logos. Y luego finalmente tendríamos los argumentos basados en el prestigio o en la credibilidad de la fuente, es decir, en la confianza que te inspira quien te da o quien te presenta los argumentos. Estos son los argumentos basados en el ethos, ¿sí? No sé si pues la palabra ethos les tenga alguna reminiscencia. Etología, por ejemplo, que es la disciplina que estudia el comportamiento de los animales, o ética también. Y bueno, logos es más fácil, ¿no? Por todas las ciencias, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un alto para hacer una pregunta a mi audiencia y preguntar ¿cuál creen ustedes que sea el tipo de argumentación más importante o el definitivo a la hora de un debate? ¿Quién va a ganar? El que ofrezca qué tipos de argumentos. ¿Quién creen que sea cuál tipo de argumentos creen que sea el más fuerte? El emotivo. Depende de la cultura, pero en general en nuestra cultura latina creo que la emoción, lo emotivo pesa mucho más que la lógica o la confianza. Bueno, es muy buena respuesta. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Hay alguien que cree que haya otro tipo de argumentación que sea más fuerte? ¿De esas tres? ¿De esas tres? Uh-huh. Pues depende de la audiencia, ¿no? Si te estás dirigiendo a personas de la ciencia, por ejemplo, pues yo diría que argumentos lógicos. Y bueno, sin tomar en cuenta las cuestiones específicas de la audiencia, si nos dirigiéramos a una audiencia general. Yo creo que sí importaría más la confianza en lo que puedes como probar, ¿no? Pues sí, bueno, Aristóteles dice que los argumentos más importantes son los basados en el prestigio o la credibilidad de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, si quien me dice que yo, para poder sanar de una enfermedad, si quien me lo dice es una persona especializada en ciencias de la salud, o si me lo dice, no sé, una persona sin especialización en ciencias de la salud, pues es más probable que le haga caso a la primera, ¿no? A una persona especializada en ciencias de la salud. Igualmente, ¿no? Si por dar otro ejemplo muy burdo también, si mi abuelita me dice que las manchas que me hice en la ropa se me quitan con cierto detergente, y me lo dice otra persona, me estoy estereotipando mucho, no sé, si me lo dice Daniel, pues le voy a creer más a mi abuelita. Entonces, eso estoy estereotipando, simplificando bastante, pero tratando de dar a entender la idea, ¿no? Sin embargo, también la respuesta de Adolfo es muy interesante y también cuenta mucho, ¿no? En realidad la emoción, las emociones, por ejemplo, los miedos o el odio, suelen ser muy importantes a la hora de ganar en un discurso o en ¿Puedo un debate. reforzar esa emotividad? Adelante. Hace muchos años, en algún curso que llevé, decía, cuando des una conferencia, puedes hacer 4 cosas con la audiencia: que se rían, que lloren, que se enojen, pero la última es que se duerman. Esa es la que hay que evitar. Que se rían, que lloren o que se enojen. Ajá. Con eso tienes éxito en conectarte con la audiencia. Pero si se duermen, ahí... Si se duermen, que es la última que hay que evitar, dice, puedes hacer las otras 3 excepto que se duerman. Esa hay que evitarla a toda costa. Espero no estar trabajando la última de las emociones. Sin embargo, bueno, en retórica, persuadir no solo es cuestión de presentar datos y argumentos racionales, es decir, el logos, o apelar a las emociones, el pathos. La persuasión exige un emisor del mensaje confiable para la audiencia, el ethos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo, para poder hablar y poder dar esta mini plática,
o bueno, se los leo. Por eso los discursos bien escritos inician estableciendo el ethos del orador, porque la audiencia tiene que darle permiso para hablar al orador, es decir, el locus standi. Es muy importante que la audiencia otorgue ese locus standi, ese permiso para hablar al orador. Si la audiencia percibe que el orador no tiene credibilidad, el ciclo de la comunicación se cierra y los argumentos van a caer en un terreno estéril, ¿sí? Yo aquí, bueno, como he tratado de dar un locus standi, pues les he hablado de que pues estudié comunicación y que tengo 8 años dando este tipo de clases, y bueno, pues ese es el ethos que he intentado establecer con mi audiencia, ¿sí? Ya veremos si estoy teniendo éxito o no, ¿sí? El ethos entonces se refiere a la credibilidad que tú puedes tener como emisor o divulgador del mensaje. ¿Por qué tu audiencia debería creer lo que dices? ¿Por qué mi audiencia hoy debería estar creyendo lo que les dices? Les pongo ahí de ejemplo. Trust me, I'm a doctor. Vamos a ver. ¿Cómo les caería que Enrique Peña Nieto nos diese un discurso sobre honestidad y buenas prácticas? ¿Tendría locus standi? ¿Tendría permiso para hablar? Nunca lo tuve. Pero sí. Definitivamente no, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Para poder persuadir a nuestro público, lo primero que necesitamos es envolvernos en un aura de credibilidad. Si ellos no nos ven como alguien en quien confiar, poco importa lo bien estructurados que tengamos nuestros argumentos, es decir, poco importa el logos o lo rico que sea nuestro lenguaje verbal o visual, ya que será muy difícil que consigamos convencerlos, ¿sí? He ahí un gran reto que tenemos para pues buena parte de nuestro público que se resiste todavía a entender, ¿no?, el proceso de transformación por el que estamos luchando y la coyuntura histórica en la que estamos viviendo, ¿no? Ese es un gran reto que tenemos, ¿no? Necesitamos lograr entonces ese locus standi, ¿sí? Ese permiso para hablar. Entonces, es importante entonces desarrollar ese ethos, ese es nuestro gran reto. Pongo ahí como una imagen ilustrativa el ejemplo de los antivacunas, ¿sí? Y bueno, se da muy a propósito en este tiempo. Esta presentación la hice en 2018. En 2018 hubo un rebrote de sarampión en ciertas partes de Estados Unidos, específicamente en Nueva York, sobre todo en grupos de judíos ortodoxos que se negaron a vacunarse porque iba contra sus creencias, y entonces empezó a haber un rebrote muy grande de sarampión que empezó a replicarse en otras regiones de Estados Unidos e incluso en algunas partes de México, ¿no? Este movimiento antivacunas se volvió popular entre ciertos sectores de las clases medias y medias altas que provocaron este problema de salud pública, ¿no? Y bueno, fueron reforzados, ¿sí?, por medio de ethos de figuras tan polémicas como Donald Trump, ¿no?, quien en un tweet de 2014 hace esta statement, ¿sí? Lo voy a tratar de traducir simultáneamente en español, no lo voy a decir en inglés porque mi inglés es peor que mi ruso, niños jóvenes van al doctor, son inyectados masivamente con vacunas, no se sienten bien y cambian. Autismo, muchos casos, ¿no? Bueno, este tweet y sus réplicas entre otras figuras populares u otras figuras con cierto peso en la opinión pública, bueno, fueron generando un movimiento antivacunas bastante grande, que fue creciendo, ¿sí?, y que fue convirtiéndolo en un problema de salud pública tan grande que pues llega hasta nuestros días, ¿no?, en el que hoy en día mucha gente se resiste a vacunarse con el nuevo caso de salud en el que estamos viendo hoy, ¿no?, que es el COVID-19, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos para contrarrestar este tipo de discursos anómalos que carecen por completo de logos, carecen por completo de lógica, de argumentos, de raciocinio, y apelan solamente al ethos o al prestigio, credibilidad de la fuente, o al pathos, que son las emociones, al miedo, a la ignorancia? Pues podemos trabajarlo, y yo como profesor de comunicación visual lo propongo a través de mensajes visuales atractivos, ¿no? Las vacunas funcionan, producen inmunidad, ¿sí?, diseños gráficos con colores, con formas que sean bonitas, ¿sí?,
La caricatura política también es una herramienta bastante poderosa por su sencillez para ser comprendida, ¿no? Y hoy en día el meme también es una excelente herramienta para convencer, ¿no? Es muy sencilla, es fácil de entender. Es tan fácil de entender que diferentes culturas o personas que hablan diferentes idiomas pueden entender rápidamente el sentido, ¿no? de un meme. Bueno, igualmente sucede con la caricatura política. ¿Cómo podemos construir etos? Bueno, voy a irme más rápido. En primer lugar, la primera manera para conseguir tener un etos, se los leo, es saber construir de antemano nuestra propia reputación, ¿no? Puede que seamos un experto en el tema del que hablamos, que tengamos algún título académico que nos legitime, o que tengamos algún trofeo que demuestre que dominamos alguna disciplina que explicamos, ¿no? Imaginemos que el último premio Nobel de Economía nos viene a dar una charla sobre el futuro de las inversiones en este país. ¿Haremos caso de lo que pueda decir? Muy probablemente, ¿verdad? A menos que sea neoliberal. Una segunda estrategia para construir etos es tomarlo prestado. Es como hacemos los tesistas, ¿no? Citamos. La segunda manera, pues, es tomar prestado etos de otras personas. Puede que yo no sea el premio Nobel, pero si me sirven sus argumentos o sus ideas, puedo envolver lo que digo en un aura o en un papel de credibilidad. Imaginen que les hablo de unos resultados médicos y les digo: según el Dr. Smith, jefe de la planta de cirugía avanzada del hospital de Boston, Massachusetts, el 82% de las operaciones de pecho son... Sí, a lo mejor estoy hablando yo, pero son las palabras de un experto en mi boca, ¿no? Gracias al Dr. Smith yo estoy ganando esa credibilidad. Bueno, yo aquí estoy usando un ejemplo, una portada de un periódico en el que colaboré como coeditor, y bueno, para poder reforzar ciertos argumentos, pues utilizábamos las fuentes oficiales, en este caso Pemex, se puede ver ahí en la portada, ¿no? La tercera estrategia para construir etos nacerá de nuestra coherencia como oradores, nuestra retórica, nuestros movimientos, nuestra capacidad de conectar con el público, son factores que ayudan a reforzar nuestro etos, ¿no? ¿Se imaginan un orador que esté tartamudeando, que se quede en blanco o se mueva con nerviosismo por el escenario? Pues no pinta nada bien, y por eso me lo ahorro, y pues mejor me quedo sentado, ¿sí? Pero fíjense, un experto en producir su propio etos, pues es el gran orador Steve Jobs, ¿no? Excelente vendedor, ¿no? Incluso construyó su propio personaje, y su vestimenta siempre fue la misma en sus presentaciones de productos. Y bueno, siempre fue todo un acontecimiento, ¿no? La presentación del nuevo iPhone, del nuevo iPad, del nuevo iPod, de la nueva MacBook, etcétera, ¿no? Me voy a saltar. Bueno, voy a ir más rápido. Quizá quieran ver algunos ejemplos de etos en la publicidad y la propaganda. Algunos ejemplos. Podemos ver cómo el tío Sam se utiliza como un elemento reforzador en los llamados a reclutarnos, a reclutarse al ejército, a la armada de Estados Unidos, ¿no? I want you for US Army, ¿no? Y luego tenemos ahí esta figura poderosísima, gran elemento simbólico en la cultura norteamericana que es el tío Sam, ¿no? Pues seguramente se aprovecha el etos de esta figura simbólica, ¿sí? Para atraer a nuevos reclutas, ¿no? Ahora les voy a mostrar un ejemplo que, bueno, ni hablar, hay que verlo. ¿Cómo perder el etos que te ha tomado 12 años construir con una revista, ¿no? Bueno, tenemos a mi derecha, ¿sí? A mi derecha tenemos la boda de cierto expresidente en una revista del corazón, frívola, conocida por su frivolidad, usada nada más como un escaparate para sentirse de cierta clase, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre a la izquierda? Bueno, una figura cercana al líder del proyecto de transformación, César Yáñez, bueno, decide aparecer en esta misma revista contraviniendo totalmente, ¿no? El discurso que se había generado en los 12 años previos, ¿no? Y bueno, ahí hubo un cierto conflicto, un cierto choque en el etos generado hasta el momento, ¿no?
y fue el primero de muchos cuestionamientos que se le han dado al proyecto transformador, ¿sí? A través de estas pequeñas contradicciones que se han ido dando, ¿no? Bueno, pasemos al patos. El patos, se los voy a leer. El patos se refiere a la capacidad que tienen nuestras palabras de generar emociones en la audiencia. ¿No se les ha puesto la piel de gallina alguna vez al oír el discurso de alguna película? Muchos actores como Russell Crowe o Chaplin lo han conseguido, ¿no? Y no solo por su fantástica interpretación, sino por el estudiado texto que es capaz de tocar las fibras más sensibles. Y si añades visuales, pues a preparar los pañuelos, ¿no? ¿Quién no ha llorado con una película? Yo muchas veces, ¿no? Apelar a las emociones es uno de los recursos más potentes que tiene un orador y de los más difíciles de dominar. Y bueno, para ello, aquí quisiera hacer una pausa y mostrarles dos de los discursos cinematográficos que me parecen más poderosos y que me parecen más emotivos, que apelan grandemente al patos. El primero es los alegatos finales en la película Matar a un ruiseñor, ¿sí? Y el siguiente ejemplo sería el discurso final del gran dictador de Charles Chaplin. No sé si hayan visto la película, ¿no? Aquí pues aquí los recordamos, ¿no? Vamos a empezar primero con los alegatos finales de Matar a un ruiseñor. Y antes de continuar, quisiera poner en contexto para quienes no tengamos más o menos, no conozcamos la película o el libro. La película To Kill a Mockingbird está basada en un libro de Harper Lee y trata acerca del proceso visto desde la óptica de una niña, el proceso que en contra de un hombre negro acusado de violación, ¿sí? Se me acaba de olvidar el nombre del protagonista, del abogado defensor, Atticus Finch, ¿sí? Atticus Finch hace en esta escena los alegatos finales para defender al acusado, ¿sí? Y bueno, estamos en la época en la que hay una gran discriminación, una gran segregación contra la población negra en el sur de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué dice Atticus Finch. This case should never have come to trial. The state has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flatly contradicted by the defendant. There is circumstantial evidence to indicate that Mayella Ewell was beaten savagely by someone who led almost exclusively with his left. And Tom Robinson now sits before you, having taken the oath that the only good hand he possesses. Me habían dicho que no podían ver. Pensábamos que era por una. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, vamos a continuar. To begin with, this case should never have come to trial. The state has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is charged with ever took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses
whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but has been flatly contradicted by the defendant. There is circumstantial evidence to indicate that Mayella Ewell was beaten savagely by someone who led almost exclusively with his left. And Tom Robinson now sits before you, having taken the oath that the only good hand he possesses is right. I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state. She is the victim of cruel poverty and ignorance. But my pity does not extend so far as to her putting a man's life at stake, which she has done in an effort to get rid of her own guilt. Oh, I say guilt, gentlemen, because it was guilt that motivated her. She's committed no crime. She has merely broken a rigid and time-honored code of our society. A code so severe that whoever breaks it is hounded from our midst, is unfit to live with. She must destroy the evidence of her offense. But what was the evidence of her offense? Tom Robinson, a human being. She must put Tom Robinson away from her. Tom Robinson was to her a daily reminder of what she did. Now, what did she do? She tempted a Negro. She was white, and she tempted a Negro. She did something that in our society is unspeakable. She kissed a black man, not an old uncle, but a strong, young Negro man. No code mattered to her before she broke it, but it came crashing down on her afterwards. The witnesses for the state, with the exception of the sheriff of Lincoln County, have presented themselves to you gentlemen, to this court. And the cynical confidence that their testimony would not be doubted. Confident that you gentlemen would go along with them on the assumption, the evil assumption, that all Negroes lie, all Negroes are basically immoral beings, all Negro men are not to be trusted around our women. An assumption that one associates with minds of their caliber, and which is in itself, gentlemen, a lie, which I do not need to point out to you. And so, a quiet, humble, respectable Negro who has had the unmitigated temerity to feel sorry for a white woman has had to put his word against two white peoples. The defendant is not guilty, but somebody in this courtroom is. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are
created equal. I'm no idealist. To believe firmly in the integrity of our courts and our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality. I am confident that you gentlemen will review, without passion, the evidence that you have heard, come to a decision, and restore this man to his family. In the name of God, do your duty. In the name of God, believe. Tom Robinson. Bueno, a mí me parece unos alegatos muy potentes, me parece que logra poner en su lugar éticamente al jurado, al público, Atticus Finch, que logra mostrar que las evidencias son endebles en contra del acusado al que está defendiendo. Y bueno, para saber qué fue lo que ocurrió con Tom Robinson, pues les recomiendo leer el libro o ver la película, ¿no? Es muy muy bueno. Vámonos ahora con otro discurso. Este seguramente más de uno de nosotros ya lo hemos visto. Es el discurso final de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin y es una belleza. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You, the
the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure, then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Bueno, muy buena, pienso yo que es muy buena conjunción de la banda sonora de Hans Zimmer con el discurso final de El Gran Dictador, de esta película de 1940 de Charles Chaplin, que pues se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial y va a cumplir 100 años ese discurso y no pierde vigencia, ¿no? Y no sé si ustedes lo sintieron, pero pues a mí me llena de regocijo, de bastante regocijo ese discurso, ¿no? Es maravilloso, es una cosa, no sé, el pathos en su máxima expresión. Ya para terminar, la verdad es que quedaríamos a la mitad, pero pues hay que ser breves. Vamos a identificar 3 maneras para construir pathos. Sí, la primera y la más potente, la técnica para construir pathos, para construir un vínculo emocional con mi público, es mostrar vulnerabilidad, ¿sí? Cuando alguien sale a hablar delante de docenas o cientos de personas y es capaz de abrirse y contar algo que le haga vulnerable, estamos circulando por la autopista que nos lleva al corazón de los demás, ¿no? Pues ¿por qué? Porque me vuelvo un igual con el resto de mi audiencia, ¿no? Entonces, si yo muestro cierto grado de vulnerabilidad con mi audiencia, ¿sí? Pues me abro ante ellos y ante ellas, ¿no? Pongo como ejemplo al ahora actor Elliot Page, ¿sí? El día en el que salió, cuando siendo todavía identificada como mujer, salió del closet y dijo finalmente que es lesbiana. Es también un discurso maravilloso y bellísimo. No creo que tengamos tiempo para verlo, ahí lo tengo, pero bueno, se los dejo de tarea, ¿no? Se los comparto en el grupo para que vean lo bonito que es y también lo emotivo que es, ¿no? Yo normalmente al inicio de mis clases, pues trato de mostrarme. No puedo mostrarme como un chavo ya a mis 35 años, ¿verdad? Pero sí trato de mostrar que también batallé como estudiante y que pues no puedo ser su compa, pero que pues no, la jerarquía no es tan importante en mis clases, ¿no? La segunda manera de crear pathos es contar historias. La segunda estrategia es contar historias. Historias o anécdotas personales nos hacen parecer más humanos y ayudan a conectar con el público. Cuando tú cuentas los problemas que has tenido, por ejemplo yo, que tuve para poder graduarme para diseñador gráfico, dejo de ser el orador y me convierto en una persona normal como el resto del público. Una historia muy anecdótica que me parece muy curiosa en mi trayectoria profesional es que yo diseñaba esos anuncios, ¿sí? Me tocó en los primeros años como profesional diseñar esos anuncios en el periódico, ¿sí? Y es una anécdota que les cuento a mis estudiantes y que me pongo a pensar de esta manera. Digo, bueno, estudié 6 años y estoy trabajando haciendo estos anuncios, ¿sí? La tercera y última manera para crear pathos es la estrategia 3, que es usar metáforas y otras figuras retóricas, ¿sí? En las películas, en el cine, en las novelas, en la literatura, es muy usual ver metáforas. La Biblia, ¿no? Está llena de metáforas, está llena de alegorías, ¿no?
muchas veces, muchas de nosotros nos expresamos mediante metáforas, ¿no? Por ejemplo, decimos, pues tus dientes, bellas perlas del mar, o también podemos decir tus dientes, amarillas mazorcas, ¿sí? O también podemos decir, tus dos ojos, estelas entre la oscuridad, ¿no? Bueno, en el cine también, por ejemplo, tenemos esta película que usa de una manera un poco burda las metáforas acerca de la segregación racial, ¿sí? Combinándola con la fantasía, ¿no? Y en lugar de hablar acerca de grupos y segregación entre razas, latinos, negros, blancos, habla acerca de orcos, elfos, hadas, ¿sí? Pero utilizando la misma mecánica, la misma dinámica social de la segregación racial, ¿no? Bueno, con esto yo me parece que concluiría esta sesión. Me da tiempo para hacer otra, pero pues tampoco quiero hacerla muy extendida la de esta tarde. Entonces les daría las gracias por escucharme, y bueno, a quienes están viéndonos a través del Face también muchísimas gracias.